Hermanos, el domingo pasado, con la fiesta del bautismo de Jesús, decíamos que cerrábamos el ciclo natalicio y hoy, 8 días después, iniciamos el tiempo ordinario. Es una expresión de la Iglesia para nombrar a estas semanas del tiempo ordinario. O sea, entramos en un ritmo ordinario de celebración de los misterios de Cristo. Pero no por ser un tiempo ordinario es menos importante que los tiempos extraordinarios que vivimos, que las fiestas hermosas litúrgicas que vivimos. Serán pocos días, pocas semanas, porque el próximo 18, a escaso un mes, estaremos iniciando otro ciclo litúrgico, el más importante, el ciclo pascual. El próximo 18 de febrero, con el miércoles de ceniza, inicia la Cuaresma y a la vez inicia nuestro caminar por el tiempo cuaresmal para llegar a los días alegres de la Pascua. Por eso estas semanas intermedias, después terminando el ciclo pascual, las retomamos. Entramos en un ritmo ordinario de la celebración de los misterios de Cristo, en que estaremos escuchando precisamente estas lecturas bíblicas que nos describen la predicación, la vida pública, los milagros, las llamadas que Jesús hace de sus primeros discípulos. Por eso hoy en la primera lectura se nos narra la vocación del profeta Samuel. Este profeta fue un hombre que desde niño mantuvo obediencia plena al sacerdote Elí. Además se entregó al servicio total del templo de Jerusalén. Por eso cuando escucha en sueños la llamada del Señor, piensa que es el sacerdote Elí. Y se levanta y va ante el sacerdote y le dice: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Elí no se daba cuenta que era una verdadera vocación, o sea, una llamada del Señor a este joven, después un gran profeta. Y le dice: ve a acostarte, yo no te llamé. Así por segunda vez, por tercera vez. Y cuando Elí, el sacerdote, comprendió que era una llamada del Señor, le dijo: mira, vete a acostar, y si alguien te llama, tú responde: habla, Señor, tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostar, termina diciéndonos la primera lectura. Y se presentó el Señor y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Y entonces sí respondió como le había indicado el sacerdote Elí: habla, Señor, tu siervo te escucha. Y Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Es una hermosa vocación de profeta. Por eso decía, este profeta fue un hombre que desde niño estuvo obediente a la voz del sacerdote del templo, de Elí, pero además se entregó en cuerpo y alma al servicio de Dios en el templo de Jerusalén. El Señor sigue llamando. De distintas maneras y con signos de los tiempos, el Señor nos sigue llamando a una vocación concreta, a una vocación específica. A todos, a la vocación original, a la vida de santidad. Pero a algunos en especial a una vocación específica, a la vida consagrada, a la vida sacerdotal, a la vida misionera, a la vida familiar, etc. Pero este tipo de llamadas se siguen dando. La historia se sigue actualizando. Es historia de salvación. En la segunda lectura, el apóstol San Pablo nos recuerda la importancia y la dignidad de la persona, aún la dignidad de nuestro propio cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, morada de la gracia divina. Por eso les dice el apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, que vivían una vida disoluta, pecaminosa. Les dice: el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor santifica su cuerpo. ¿No saben ustedes que son miembros de Cristo?
y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan pues de todos los pecados, de la fornicación, de los adulterios. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y habita en ustedes? Y Dios los ha comprado a un precio muy caro, con su propia sangre. Por lo tanto, glorifiquen pues a Dios en cuerpo y alma. De aquí decía la dignidad de la persona y el respeto mutuo entre nosotros las personas. Y el Evangelio que escuchamos, Juan el Bautista señala a Jesús como el Cordero que quita los pecados de los hombres, como el Mesías que el pueblo de la antigua alianza esperaba. Este pasaje del Evangelio nos invita a seguir y a escuchar a Cristo, cuyas palabras están llenas de doctrina y llenas de fe y de esperanza. Dice la narración del Evangelio: estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, les dijo a sus discípulos: este es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Y los 2 discípulos siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vives, Rabí? ¿Dónde vives, maestro? Vengan a ver. Estos 2 discípulos, termina diciéndonos la narración del Evangelio, estos 2 discípulos eran Andrés, que después llamó a su hermano Simón. Andrés y Simón, a quien el Señor le puso la mirada y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esos son los 2 primeros discípulos que siguen al Maestro, y quienes van no solo a ver dónde vive, sino a convivir con Él, a vivir la experiencia de estar cercanos al Maestro. Ese es un encuentro con Jesús. Para buscar y encontrar a Jesús, no basta que alguien nos diga, sobre todo en nuestros tiempos: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay que escuchar, hay que moverse, hay que experimentar, hay que gustar, hay que sentirnos cercanos al Maestro. La experiencia de estos 2 discípulos que dejan a Juan el Bautista para seguir a Jesús es única. Tan es así que recuerdan casi la hora exacta. Dice el Evangelio, eran como las 4 de la tarde. Y ya nos narra el evangelista cómo sucedió. Juan el Bautista estaba con 2 de sus discípulos, ve pasar a Jesús, fija los ojos en él y les dice a esos 2 discípulos: este es el Cordero de Dios. Estos escuchan la palabra, se entusiasman y siguen a Jesús. Y Jesús se vuelve hacia ellos y les pregunta: ¿qué buscan? Porque Jesús quiere que todo aquel que lo siga esté consciente de qué es lo que desean. Y ellos responden: ¿dónde vives, Rabí? ¿Dónde vives, maestro? Todavía no saben quién es Jesús, pero ya conocen y reconocen en él a alguien con autoridad, a un maestro del que pueden aprender muchas cosas. A lo mejor no lo conocen lo suficiente, pero ya han oído hablar de él. Y Jesús no les da muchas explicaciones, los invita a vivir la experiencia, los invita a vivir la cercanía con él. Vengan a ver. No nos narra el Evangelio cuál fue el proceso interno que vivieron estos 2 discípulos. A lo mejor un proceso de conversión, de arrepentimiento, y por eso siguieron al Maestro. Pero debió haber sido impactante, porque se quedaron con él y jamás olvidaron ni la fecha ni la hora de ese encuentro. ¿Qué pasa cuando alguien tiene un encuentro con Jesús como lo tuvieron estos 2 discípulos? Puede ser un retiro espiritual,
puede ser un rato de oración, puede ser un encuentro ante el sagrario, ante el Santísimo. Jesús corre con estos discípulos. Jesús los atiende, convive con ellos. Cuando nosotros tenemos esta misma experiencia de los discípulos, también corremos y comunicamos a los demás lo que nos ha sucedido. Señalamos además, damos explicaciones sobre Jesús. Hay que llevar a los demás donde está Jesús y dejar que ellos mismos vayan a su casa, coman con Él, se queden con Él. Y cada uno tiene que vivir la propia experiencia de ese encuentro con Jesús y dejar que Él nos reciba, que Él nos mire y nos llame por nuestro nombre. Y eso pues lo hacemos en un ambiente espiritual, en un ambiente de oración, ante el sagrario, por ejemplo. Cuando le hablamos al Señor Jesús de corazón a corazón, cuando nos presentamos ante Él tal como somos. Él conoce nuestros corazones, Él conoce nuestro interior, pero a Él le gusta que le platiquemos sobre lo nuestro. Y ese es el encuentro con Jesús. Por eso, a la luz de esta palabra de Dios, queridos hermanos, pidámosle al Señor que busquemos estos momentos de encuentro con el Señor Jesús, a través de su palabra, a través de su iglesia, a través de sus sacramentos, sobre todo a través de la Eucaristía, pero que busquemos estos momentos de diálogo, de encuentro, de convivencia con el Señor Jesús. Y nos sentiremos tranquilos y en paz, porque la paz del corazón solo la da el Señor. Pues eso pidámosle al Señor en esta nuestra celebración eucarística y a la luz de la palabra de Dios que acabamos de escuchar. Con esos sentimientos vamos a continuar participando en nuestra Santa Misa Dominical.